Azteca, de Gary Jennings. Parte 2. Continuación. Los edificios en sí, desde esa distancia, estaban oscuros y sus contornos borrosos. Pero las luces, las luces, amarillas, blancas, rojas jacinto, en todos los colores variados del fuego, y aquí y allá una verde o azul, en donde el fuego del altar de algún templo había sido rociado con sal o con filigranas de cobre. Cada uno de esos grupitos y bandas de luz, como cuentas relucientes, brillaban 2 veces, pues cada una tenía su reflejo brillante en el lago. Aún las calzadas elevadas y empedradas que saltan entre la isla y tierra firme, aún éstas portaban linternas en palos a intervalos en toda su extensión a través del agua. Desde nuestro Acali podía ver solamente las 2 calzadas que salían de la ciudad hacia el norte y hacia el sur, pero cada una parecía ser una brillante y delgada cadena de joyas a través del cuello de la noche, un espléndido pendiente de brillante joyería en el seno de la noche. Tenochtitlán, Sem Anáhuac, Tlali, Yoloco, murmuró mi padre. Es realmente el corazón y el centro del único mundo. Yo había estado tan transportado por el encanto que no me había dado cuenta de que él estaba a mi lado. Mira todo lo que puedas, hijo Mixtli. Tú puedes ver esta maravilla y muchas otras más de una vez, pero siempre y por siempre habrá solo una primera vez. Sin parpadear o mover los ojos del esplendor al que nos acercábamos, con demasiada lentitud, me recosté sobre una esterilla de fibra y miré, hasta que, me avergüenza decirlo, mis párpados se cerraron por sí solos y me quedé dormido. No tengo ni una noción en mi memoria del ruido considerable, de la conmoción y del bullicio que debió de producirse cuando desembarcamos. Ni recuerdo cuando mi padre me cargó hasta una cercana posada para barqueros, donde pasamos la noche. Desperté en un jergón en el piso de un cuarto común, donde mi padre y otros pocos hombres más estaban todavía acostados roncando en sus jergones. Al darme cuenta de que estábamos en una posada y de dónde estaba la posada, brinqué para asomarme por la abertura de la ventana, y por un momento me sentí mareado al ver la altura sobre el empedrado. Era la primera vez que estaba dentro de un edificio que estaba encima de otro. Yo pensé que era así hasta que mi padre me enseñó más tarde, desde afuera, que nuestro cuarto estaba en el piso superior de la posada. Dirigí mis ojos hacia la ciudad que estaba más allá de la zona de los muelles. Brillaba, pulsaba, resplandecía de blanco a la luz temprana del sol. Eso hizo que me sintiera orgulloso de mi isla natal, porque los edificios que no habían sido construidos con la blanca piedra caliza estaban aplanados con el yeso blanco, y yo sabía que la mayor parte de aquel material llegaba de Xaltocan. Aunque los edificios estaban adornados con frescos, franjas y paneles con pinturas de vívidos colores y mosaicos, el efecto dominante era el de una ciudad tan blanca que casi parecía plateada y tan resplandeciente que casi lastimaba mis ojos. En esos momentos, las luces de la noche anterior ya estaban totalmente extinguidas y solo desde alguna parte el fuego quieto de un templo enviaba una cinta de humo hacia el cielo. Entonces vi una nueva maravilla. En la cumbre de cada azotea, de cada templo, de cada palacio de la ciudad, de cada una de las partes más sobresalientemente altas, se proyectaba un asta, y en cada una flotaba un estandarte. Estos no eran cuadrados, triangulares o rectangulares como las insignias de batalla. Eran mucho más largos y anchos,
totalmente blancos, excepto por la insignia de colores que portaban. Algunas de estas las pude reconocer, como la de la ciudad, la del venerado orador Axayácatl, las de algunos dioses, pero otras no me eran familiares. Deberían de ser las insignias de los nobles locales y de los dioses particulares de la ciudad. Las banderas de sus hombres blancos son siempre pedazos de tela, muy a menudo con blasones muy elaborados, pero que no dejan de ser simples hilachos que cuelgan flojamente de sus astas, o tremolean y chasquean al viento como la ropa lavada por una mujer rústica y tendida a secar sobre las espinas de los cactus. Por contraste, estas banderolas, increíblemente largas de Tenochtitlán, estaban entretejidas con plumas a las que se les habían quitado los cañones y solamente se había utilizado para el tejido la parte más suave de ellas. No estaban ni pintadas ni teñidas. Las banderas estaban tejidas intrincadamente con plumas de colores naturales, de garzas blancas para la parte del fondo de las banderas, y para los diseños de las insignias, los variados tonos de rojo de las guacamayas, cardenales y papagayos, los diversos azules de los grajos y las garzas, los amarillos de los tucanes y de las tángaras. ¡Ayo! Ustedes oyen la verdad. Beso la tierra. Había allí todos los colores e iridiscencias que solamente se pueden encontrar en la naturaleza viva y no en las mezclas de pinturas que hacen los hombres. Lo más maravilloso era que estas banderolas no se combaban ni aleteaban, sino que flotaban. No soplaba el viento esa mañana. Solamente el movimiento de la gente en las calles y de los acaltin en los canales hacían la suficiente corriente de aire como para sostener esos pendones tan grandes y tan ligeros a la vez. Como grandes pájaros, reacios a volar lejos, contentos de flotar soñando, los estandartes estaban suspendidos, totalmente extendidos en el aire. Las miles de banderas emplumadas ondulaban, gentil y silenciosamente, como por arte de magia, sobre las torres y los pináculos de esa mágica ciudad-isla. Teniendo la osadía de apoyarme demasiado peligrosamente afuera de la ventana, podía ver a lo lejos por el sudeste los picos de los dos volcanes llamados Popocatépetl e Ixtaccíhuatl, la montaña del incienso ardiendo y la montaña de la mujer blanca. A pesar de que ya estábamos en la estación seca y los días eran calurosos, las dos montañas estaban coronadas de nieve. La primera que veía en mi vida y el candente incienso que se hallaba en las profundidades del Popocatépetl producía un penacho de humo azul que flotaba sobre su cumbre, tan perezosamente como las banderolas flotaban sobre Tenochtitlán. Desde la ventana insté a mi padre para que se levantara. Debía de estar cansado y deseoso de dormir más, pero se levantó sin ninguna queja, con una sonrisa de comprensión hacia mi deseo de salir. El desembarco y entrega de nuestro cargamento era responsabilidad del jefe encargado de fletes del lanchón, así es que mi padre y yo teníamos todo el día para nosotros. Él traía solamente el encargo de comprar algunas cosas para mi madre, por lo que dirigimos nuestros pasos hacia el norte, hacia Tlatelolco. Como ustedes saben, reverendos frailes, esta parte de la isla que ahora ustedes llaman Santiago está separada de la parte sur solamente por un extenso canal atravesado por varios puentes. Sin embargo, Tlatelolco fue por muchos años una ciudad independiente, con sus propios gobernantes, y trató siempre osadamente de aventajar a Tenochtitlán, pretendiendo ser la primera ciudad mexica. Las ilusiones de superioridad de Tlatelolco fueron por mucho tiempo toleradas humorísticamente por nuestros venerados oradores.
Pero cuando su último gobernante, Mokiwix, tuvo el descaro de construir la pirámide templo más alta de todas las que había en los 4 distritos de Tenochtitlán, el güey tlatoani Axayácatl, justificadamente, se sintió humillado. Así es que ordenó a sus hechiceros hostigar a ese vecino ya intolerable. Si la historia es cierta, a Mokiwix le habló la cara de una pared de piedra labrada que estaba en la sala del trono. Lo que le dijo acerca de su virilidad fue tan insultante que Mokiwix, agarrando una cachiporra de guerra, pulverizó el grabado. Después, cuando Mokiwix fue a la cama con su real compañera, los labios de su tepili, Partes, también le hablaron, menospreciando su virilidad. Esos sucesos, aparte de dejar impotente a Mokiwix, incluso con sus concubinas, le asustaron muchísimo, pero aún así no rindió vasallaje al venerado orador. Por lo que al principio del mismo año en que yo había hecho la visita del día de mi nombre, Axayácatl tuvo que tomar Tlatelolco por las armas. El mismo Axayácatl, personalmente, lanzó a Mokiwix desde lo alto de su propia pirámide, dejándole sus sesos bien destrozados. Unos cuantos meses después de aquel suceso, cuando mi padre y yo visitamos Tlatelolco, y aunque seguía siendo una ciudad muy bella de templos, palacios y pirámides, se sentía satisfecha de ser el 5º distrito de Tenochtitlán y un lugar de mercado dependiente de la ciudad. Su inmensa área de mercado abierto me pareció que era tan grande como toda nuestra isla de Xaltocan, más rica, más llena de gentes y mucho más ruidosa. Esa área estaba separada por amplios corredores limitados en cuadros, en donde los mercaderes extendían su mercancía sobre mesas o lienzos, y cada uno de esos cuadros estaban designados a diferentes clases de mercancías. Allí había secciones para los forjadores de oro y plata, para los que trabajaban las plumas, para los vendedores de verduras y condimentos, de carne y animales vivos, de artículos de cuero y ropa, de esclavos y perros, de cerámica y trastos de cobre, de medicinas y cosméticos, de cuerdas, reatas y fibras, de estridentes pájaros, changos y otras mascotas. Bueno, este mercado ha sido restaurado y sin duda ustedes ya lo conocen. Aunque mi padre y yo fuimos temprano, el lugar ya estaba lleno de una muchedumbre de compradores. La mayor parte de ellos eran masehualtin, como nosotros, pero también había señores y damas pipiltin, apuntando imperiosamente hacia los artículos que deseaban y dejando que sus esclavos regatearan el precio. Fuimos muy afortunados por haber llegado temprano, o por lo menos yo lo fui, ya que en uno de los puestos del mercado se estaba vendiendo un artículo tan perecedero que se hubiera acabado antes de media mañana. Y entre todos los alimentos que se vendían, era el más exótico y delicado. Era nieve. Había sido traída a 10 carreras largas desde la cumbre del Ixtaccíhuatl hasta aquí, por relevos de mensajeros veloces corriendo a través del frío de la noche. El mercader la guardaba en unas jarras de grueso barro cocido, tapadas con montones de esterillas de fibra. Un cono de nieve costaba 20 semillas de cacao. Este era el jornal promedio de un día completo de trabajo de cualquier obrero en la nación mexica. Por 400 semillas de cacao se podía comprar para toda la vida un esclavo bastante fuerte y saludable. Así es que la nieve era, por peso, la mercancía más cara de todo el mercado, incluyendo las joyas más costosas en los puestos de los forjadores de oro. Solo unos cuantos de los pipiltin podían comprar ese raro refresco. No obstante, nos dijo el hombre de la nieve, vendía siempre toda su provisión en la mañana,
antes de que ésta se derritiera. Mi padre se quejó. Yo recuerdo el año 1 conejo, cuando del cielo estuvo nevando nieve por 6 días seguidos. La nieve no solamente fue gratis para el que la quisiera, sino que también fue una calamidad. Pero se apaciguó y dijo al vendedor: bueno, porque es el cumpleaños Chicoxihuitl del niño. Desligando su morral del hombro, contó 20 semillas de cacao. El mercader examinó una por una para estar seguro de no entrar en una falsificación hecha de madera o una semilla agujereada y rellena de tierra. Entonces, destapó una de sus jarras, sacó un cucharón colmado de esa preciosa golosina y con pequeños golpes la acomodó dentro de un cono hecho con una hoja enroscada. Luego lo roció con una especie de jarabe dulce y me lo entregó. Golosamente tragué un poco y estuve a punto de escupirlo de lo frío que estaba. Me destempló los dientes y me dio dolor de cabeza. Y sin embargo, fue una de las cosas más deliciosas que probé en mi infancia. Lo sostuve para que mi padre lo probara, y aunque le dio una lamida que obviamente saboreó tanto como yo, pretendió que no quería más. No lo muerdas, Mixtli, me dijo, chúpalo, así te durará más. Cuando mi padre hubo comprado todo lo que mi madre le había encargado, y después de haberlo enviado con un cargador a nuestra embarcación, fuimos otra vez hacia el sur, hacia el centro de la ciudad. La mayoría de los edificios de Tenochtitlán eran de 2 y algunas veces hasta de 3 pisos de alto, y muchos de ellos se veían todavía más altos porque estaban construidos sobre pilares para evitar la humedad. La isla en sí no era más alta que la estatura de 2 hombres por encima de las aguas del lago de Texcoco. Así es que en aquellos días había tantas calles como canales cruzando la ciudad. En algunas partes, los canales y las calles corrían paralelos. Así la gente que caminaba podía platicar con la que iba en las canoas. En algunas esquinas, frente a nosotros, podíamos ver gente apretujada alborotando de un lado a otro. En otras, solamente el destello de las canoas al pasar. Algunas de ellas eran embarcaciones de alquiler para pasajeros, para llevar a aquellas personas que tenían prisa a través de la ciudad, de una manera más rápida de lo que ellos pudieran caminar. Otras eran los alcaltín privados de los nobles, que estaban muy decorados y pintados con toldos arriba para protegerlos del sol. Las calles estaban fuertemente apisonadas y aplanadas con una superficie de barro. Los canales tenían bancos de mampostería. El agua de muchos canales estaba casi al mismo nivel de las calles, de tal manera que los puentes para transeúntes podían girar sobre sí mismos, hacia un lado, mientras pasaba una canoa. Con la red de canales, el lago de Texcoco prácticamente venía a ser parte de la ciudad, así como también las 3 calzadas principales hacían que la ciudad formara parte de la tierra firme. Al final de la isla, aquellas calles anchas se convertían en amplios caminos puente de piedra, por los cuales un hombre podía encaminarse a 5 ciudades diferentes de la tierra firme, hacia el norte, el oeste y el sur. Había otro tramo que no era una calzada, sino un acueducto. Este sostenía una gamella de curvadas baldosas, tan ancha y espesa que los 2 brazos de un hombre no la podrían estrechar, y que hasta nuestros días surte de agua fresca a la ciudad, desde el manantial de Chapultepec, en la tierra firme, por el sudoeste. Debido a que tanto los caminos como las rutas acuáticas de los lagos convergían a Tenochtitlán, mi padre y yo mirábamos desfilar el constante comercio, tanto de la nación mexica como el de otras naciones. Por todas partes, cerca de nosotros,
había cargadores agobiados bajo el peso de la carga que soportaban sobre sus espaldas, ayudados por las bandas de tela que usaban en sus frentes. Por todas partes había canoas de todos los tamaños, transportando productos en pilas altas que eran llevados y traídos al mercado de Tlatelolco, o los tributos de los pueblos subordinados, yendo hacia los palacios o a la casa del tesoro, o a los almacenes del depósito de la nación. Solamente las multicolores canastas de frutas podían dar una idea de cuán extendido estaba el comercio. Allí había guayabas y chirimoyas de las tierras otomí, hacia el norte, piñas de las tierras totonaca, hacia el mar del este, papayas amarillas de Michihuacán, hacia el oeste, papayas rojas de Chiapán, lejos hacia el sur, y de las tierras zapoteca, del cercano sur, las frutas zapotín, que dan su nombre a la región. También de la nación zapoteca venían bolsas de pequeños insectos secos que servían para teñir, produciendo diferentes tonalidades de rojos. Del cercano Xochimilco traían toda clase de flores y plantas que yo no creía que existieran. De las selvas del lejano sur venían cajas llenas de pájaros de gran colorido o fardos llenos de sus plumas. De las tierras calientes, tanto del este como del oeste, llegaban bolsas de cacao para hacer chocolate y bolsas llenas de vainas de orquídeas negras con las cuales se hace la vainilla. De las costas de la tierra olmeca en el sureste, venía el producto que le dio nombre a su pueblo, oli, largas tiras de goma que luego serían trenzadas para convertirse en las duras pelotas usadas en nuestro antiguo juego de tlachtli. Incluso Texcala, la nación perennemente enemiga de nosotros los mexica, nos mandaba su precioso copali, la aromática resina con la que hacíamos perfumes e inciensos. De todas partes llegaban sacos y fardos de maíz, frijol y algodón, y hacinados y graznando los guaxmole vivos, esa ave doméstica negra y esponjada que ustedes llaman gallipavo, y canastas de sus huevos, jaulas de los comestibles techichi, perros, pelones y mudos, ancas de venados, de conejos y carne de berraco, jarras llenas del agua dulce y clara de la savia del maguey, o de la fermentación blanca y espesa de ese jugo, la bebida que emborracha, llamada octli. Cuando mi padre me estaba haciendo notar esas cosas y diciéndome sus nombres, una voz lo interrumpió. ¿Por solo 2 semillas de cacao? Mi señor, te diré los caminos y los días que moran más allá del día del nombre de tu hijo Mixtli. Mi padre se volvió. A la altura de su codo, y no más alto que éste, estaba parado un hombre que parecía una semilla de cacao. Solo llevaba puesto un maxtlatl, taparrabo, andrajoso y sucio, y su piel era exactamente del color del cacao, de un pardo oscuro. Su rostro, también como el cacao, estaba surcado de arrugas. Quizás fue más alto en otro tiempo, pero entonces estaba encorvado, encogido y arrugado, y nadie hubiera podido precisar su edad. Ahora que lo pienso, se veía más o menos como yo ahora. Extendiendo su mano con la palma hacia arriba, como lo haría un chango, volvió a decir: «Solo 2 cacaos, mi señor». Mi padre negó con la cabeza, y cortésmente le dijo: «Para conocer el futuro, iría a un tlaxtopaitoani, un vidente que ve en la lejanía». ¿Has visitado alguna vez a uno de esos videntes que ven en la lejanía?, preguntó el hombrecillo. ¿Y ha podido reconocer en ti inmediatamente a un maestro cantero de Xaltocan? Mi padre lo miró con sorpresa y farfulló:
Tú eres un vidente. Tienes la verdadera visión. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué voy lleno de harapos con mi mano extendida? Porque digo la verdad, y la gente hace poco aprecio de esta. Los videntes comen los hongos sagrados y sueñan sueños para ti, porque ellos pueden cobrar más por sus sueños. Mi señor, el polvo de la cal está incrustado en las coyunturas de tus dedos, pero tus palmas no están encallecidas por el uso del martillo o del cincel del escultor. ¿Ya ves? La verdad es tan barata que hasta la podría regalar. Yo me reí, y mi padre también, y le dijo: eres un viejo embaucador y divertido. Pero nosotros tenemos muchas cosas que hacer en otra parte. Esperad, dijo insistiendo el hombrecillo. Se agachó para escudriñar mis ojos, aunque no necesitaba encogerse mucho. Yo le miré fijamente. Estoy seguro de que el viejo pordiosero y embaucador había estado cerca de nosotros cuando mi padre me compró el cono de nieve, y habiendo escuchado la mención de mi significativo 7º cumpleaños, nos tomó por rústicos campesinos en la gran ciudad, fáciles de ser timados por él. Sin embargo, mucho más tarde, los sucesos me hicieron recordar las palabras exactas que dijo. Escudriñó mis ojos y murmuró: cualquier vidente puede ver muy lejos a través de los caminos y los días. Aun cuando él vea algo que va a pasar verdaderamente, está remoto en distancia y tiempo, y nada beneficia o amenaza al vidente mismo. Sin embargo, el tonali de este niño es ver las cosas y hechos de este mundo, verlas cerca y llanamente, así como el significado que encierran. Se enderezó. Al principio eso parecerá un impedimento, niño, pero esa clase de corta visión podría hacerte discernir las verdades que los videntes que ven en la lejanía no distinguen. Si pudieras sacar ventaja de ese talento, te harías rico y poderoso. Mi padre suspiró pacientemente y buscó dentro de su morral. No, le dijo el hombre. No he profetizado riquezas o fama a tu hijo. No le he prometido la mano de una bella princesa o la fundación de un linaje distinguido. El niño Mixtli verá la verdad. Sí. Desafortunadamente para él, dirá también la verdad de lo que vea. Y esto acarrea más frecuentemente la calumnia que la recompensa. Por una predicción tan ambigua, mi señor, no pido gratificación. Toma esto de todas formas, viejo, dijo mi padre, presionando sobre su mano una semilla de cacao, solamente para que ya no nos predigas nada más. En el centro de la ciudad había poco tránsito comercial, pero todos los ciudadanos no ocupados en negocios urgentes habían empezado a congregarse en la gran plaza, para la ceremonia de la que mi padre había oído hablar. Preguntó a un transeúnte de qué se trataba, y éste le respondió: la dedicatoria a la Piedra del Sol, por supuesto, para celebrar la dependencia de Tlatelolco. La mayoría de la gente congelada allí eran plebeyos como nosotros. Pero había también bastantes pipiltín, como para haber poblado una gran ciudad solo con nobles puros. De todas formas, mi padre y yo habíamos llegado a propósito temprano. Aunque había tanta gente en la plaza como pelos tiene un conejo, no llegaban a llenar totalmente esa área tan amplia. Teníamos suficiente espacio en el cual movernos y mirar hacia varios puntos. En aquellos días, la plaza central de Tenochtitlán, Insem Anáhuac Yoyotli, el corazón del único mundo,
no tenía ni la mitad del bellísimo esplendor que llegaría a ver en mis visitas posteriores. El muro de la serpiente no había sido construido todavía para circundar esa área. El venerado orador Axayácatl todavía vivía en el palacio que había sido de su difunto padre Moctezuma, mientras uno nuevo sería construido para él diagonalmente al otro lado de la plaza. La gran pirámide nueva, empezada por el primer Moctezuma, estaba todavía sin terminar. Sus muros de piedra inclinados y las escaleras como pasamanos de serpientes terminaban bastante por encima de nuestras cabezas. Y más tarde, y más arriba, aún se podía atisbar la pequeña pirámide primitiva, que más tarde sería totalmente cubierta y agrandada. Sin embargo, la plaza era lo suficientemente maravillosa para un niño campesino como yo. Mi padre me dijo que una vez él la había cruzado en línea recta, la había metido pie sobre pie, y que medía casi 600 pies de hombre desde el norte hacia el sur y desde el este hacia el oeste. Tenía el piso de mármol, una piedra más blanca que la piedra caliza de Xaltocan, y estaba tan pulida y brillante como un texacatl, es decir, espejo. Texcatl, espejo. Mucha de la gente que estaba allí ese día tuvo que quitarse las sandalias y andar de cabeza, y andar descalza, porque éstas eran de una clase de piel muy fina y resbaladiza. Las 3 amplias avenidas, que eran lo suficientemente anchas como para que caminaran 20 hombres hombro con hombro, partían de allí, de la plaza, y se perdían a lo lejos hacia el norte, el oeste y el sur, para convertirse en los 3 caminos puentes, igualmente anchos, que se dirigían hacia la tierra firme. La plaza, en aquel entonces, no estaba tan llena de templos, altares y monumentos como lo estaría años más adelante. Pero ya habíamos modestos teocaltin conteniendo estatuas de los dioses principales. También estaban allí las cremalleras, en donde se mostraban las calaveras de los más distinguidos Xochimeque que habían sido sacrificados a uno u a otro de esos dioses. En aquel lugar estaba la plazoleta privada del venerado orador, en donde se jugaba a los juegos rituales de Tlachtli. Ya estaba también la casa de canto, que contenía habitaciones confortables y cuartos para prácticas musicales para los más distinguidos músicos, cantantes y danzantes que durante los festivales religiosos representaban en la plaza. La casa de canto no fue totalmente destruida, como otros de los edificios de la plaza y del resto de la ciudad. Fue restaurada y es ahora, por lo menos hasta que su iglesia catedral de San Francisco sea terminada, la residencia de su obispo y su principal centro diocesano. En donde estamos sentados en este momento, mis señores escribanos, era una de las habitaciones de la casa de canto. Mi padre supuso muy correctamente que a la edad de 7 años no estaría extasiado con las reliquias religiosas o arquitectónicas. Así es que me llevó al edificio despatarrado que estaba en la esquina sudeste de la plaza. Este daba morada a la colección de animales y pájaros salvajes del Huey Tlatoani, aunque todavía no contaba con una colección tan extensa como la tuvo en años posteriores. Había sido empezada por el difunto Moctezuma, quien tenía intención de exhibir públicamente un espécimen de cada uno de los animales de tierra y aire que se pudieran encontrar en todas esas tierras. El edificio fue dividido en incontables habitaciones. Unas eran meros cubículos y otras grandes cámaras.
una gamella mantenía una continua corriente y de agua para vaciar los excrementos fuera de las habitaciones. Cada habitación se abría sobre un pasillo para los visitantes, pero había una separación hecha por una red o en algunos casos tenían fuertes barras de madera como medida de protección. Había una habitación individual para cada criatura o para aquellas especies que, aunque distintas, podían convivir amigablemente. ¿Acostumbraban a hacer tanto ruido?, le pregunté a mi padre, gritando entre los rugidos, chillidos y gritos. No lo sé, me dijo, pero en este momento algunos de ellos están muy hambrientos, porque deliberadamente no se les ha dado de comer por algún tiempo. Va a haber sacrificios en la ceremonia, y los despojos serán enviados aquí, como comida para los felinos, los coyotín y los zopilotín. En esos momentos estaba viendo al animal más grande de nuestras tierras, el tapir, feo, voluminoso y perezoso, que meneaba su hocico prensible hacia mí, cuando una voz familiar dijo: «Maestro Cantero, ¿por qué no le enseña al niño la parte de los tecuantin?». Era el hombrecillo parduzco y encorvado con el que nos habíamos encontrado antes en la calle. Mi padre le echó una mirada exasperada y le preguntó: «¿Nos vienes siguiendo, viejo molón?». Se encogió de hombros. Solamente arrastré mis ancianos huesos hasta aquí para ver la dedicación de la Puebla del Sol. Entonces, gesticulando hacia una puerta cerrada que estaba al final del pasillo, me dijo: «Ahí, mi niña, hay un verdadero espectáculo. Animales humanos, mucho más interesantes que estos meros brutos. Una mujer tlacatztali, por ejemplo. ¿Sabes qué es una tlacatztali? Es una persona completamente blanca, piel, pelo y todo, a excepción de sus ojos, que son rojizos. Y también hay ahí un enano que tiene solamente media cabeza, que come». «Cht», dijo mi padre severamente. «Este es un día de regocijo para el niño. No quiero que se ponga enfermo viendo a esos desgraciados monstruos». «Ah, bueno», dijo el viejo, «hay quienes disfrutan viendo a los deformados y mutilados». Sus ojos brillaron al mirarme. «Pero los tecuantin estarán todavía aquí, joven Mixley, para cuando tú hayas madurado y seas lo suficientemente superior como para mofarte de ellos y embromarlos. Y me atrevería a decir que habría más curiosidades para entonces en la parte de los tecuani, sin duda muchos más entretenidos y divertidos para ti». «¿Quiere callarse?», rugió mi padre. «Perdona, mi señor», dijo el viejo encorvado, encogiéndose todavía más. «Déjame enmendar mi impertinencia. Es casi mediodía, y la ceremonia empezará muy pronto. Si vamos ahora y encontramos buenos lugares, quizá pueda explicaros a ti y al niño algunas cosas que de otra manera probablemente no entenderíais». La plaza estaba desbordadamente llena, y las gentes se rozaban hombro con hombro. Nunca hubiéramos llegado tan cerca de la Piedra del Sol si no hubiera sido porque cada vez, y en último momento, llegaban más y más nobles altivos, en sillas de manos de dorada tapicería, cargadas por sus esclavos. La muchedumbre de clase media y baja se dividía, sin ningún murmullo, para dejarles pasar, y el viejo, audazmente, se pegaba como una anguila a ellos siguiéndolos, con nosotros detrás, hasta que estuvimos casi al frente de la hilera de notables palaciegos. No habría podido ver nada si mi padre no me hubiese levantado y acomodado en sus hombros. Él miró abajo, hacia nuestro guía, y le dijo: «También a usted lo puedo alzar, viejo».
Gracias por tu consideración, mi señor, dijo medio sonriendo, pero soy más pesado de lo que parezco. La Piedra del Sol era el centro de atención de todas las miradas, y se asentaba para esa ocasión en la terraza, en medio de las dos amplias escaleras, de la inacabada gran pirámide. Estaba cubierta nuestra visita por un manto de algodón de deslumbrante blancura. Así es que me dediqué a admirar a los nobles que llegaban, sus sillas de mano, y sus trajes eran algo digno de verse. Hombres y mujeres por igual llevaban mantos completamente entretejidos de plumas. Algunos eran multicolores y otros solamente de un resplandeciente color. El cabello de las mujeres estaba teñido de púrpura, como era la costumbre en un día como ese. Y sostenían sus manos en alto para lucir los brazaletes y los anillos que festoneaban sus dedos. Aún así, los hombres llevaban más adornos que las mujeres. Todos llevaban diademas o borlas de oro y ricas plumas sobre sus cabezas. Algunos llevaban medallones de oro colgados al cuello con eslabones y brazaletes de oro en los brazos y en las pantorrillas. Otros llevaban tapones de oro de ornato y joyas que atravesaban los lóbulos de sus orejas, o de sus narices, o el labio inferior, o todos a la vez. Aquí llega el gran tesorero, dijo nuestro guía. Ciucoatl, mujer serpiente, quien es el segundo en mando después del venerado orador. Me giré ansioso por ver la mujer serpiente, a quien supuse una curiosidad como esos animales humanos que no me habían dejado ver. Pero no era más que otro Pili, un hombre que solo se distinguía por estar ataviado mucho más vistosamente que los demás nobles. El pendiente que atravesaba su labio inferior era tan pesado que tiraba de éste hacia abajo, dándole una expresión a su rostro como si estuviera haciendo pucheros. Era un pendiente taimado, una miniatura de una serpiente en oro, hecha de tal manera que meneaba y sacaba su pequeña lengua cada vez que el señor tesorero se sacudía en su silla. Nuestro guía se rió de mí. Él había notado mi desilusión. Mujer serpiente es solamente un título, niño, no una descripción, me dijo. Cada gran tesorero siempre ha sido llamado Cuiacóatl, aunque probablemente ninguno de ellos podría decirte el porqué. Mi teoría es que ambas, serpientes y mujeres, se enroscan apretadamente a cualquier tesoro que puedan retener. Entonces, el gentío congregado en la plaza, que hasta entonces había estado murmurando, dejó de hacerlo. El güey Tlatoani en persona acababa de aparecer. De alguna manera había llegado sin ser visto, o había estado escondido de antemano en algún lugar, porque de repente apareció parado a un lado de la velada Piedra del Sol. El rostro de Axayácatl estaba oscurecido por los adornos, tapones en los lóbulos de las orejas, tapón en la nariz y ensombrecido por el gran penacho de plumas rojo fuego de guacamaya que ceñía totalmente su cabeza y que le caía de hombro a hombro. Tampoco era muy visible el resto de su cuerpo. Su manto de plumas verde oro de papagayo le caía totalmente hasta los pies. En su pecho llevaba un medallón grande y laboriosamente intrincado. Su maxtlatl era de rica piel roja. En sus pies llevaba sandalias aparentemente de oro puro, atadas hasta la altura de las rodillas con lazos dorados. La costumbre era que todos los que estábamos congregados en la plaza debíamos saludarle con tlalcualitztli, el gesto de arrodillarse tocando con un dedo la tierra y luego llevarlo a nuestros labios. Pero simplemente no había suficiente espacio para hacerlo.
El gentío emitió una especie de fuerte murmullo en imitación de sonidos de beso. El venerado orador Axayácatl devolvió el saludo silenciosamente, inclinando el espectacular penacho de plumas rojas y levantando hacia lo alto de su mazo de caoba y oro. Entonces fue rodeado por una horda de sacerdotes, quienes con sus vestiduras sucias y negras, sus rostros ennegrecidos e incrustados de mugre y sus largos cabellos ensangrentados y enmarañados, hacían un sombrío contraste con la grandiosidad de las vestiduras de Axayácatl. El venerado orador nos explicó el significado de la piedra del sol, mientras los sacerdotes cantaban oraciones e invocaciones cada vez que él hacía una pausa para respirar. No puedo recordar ahora las palabras de Axayácatl, y probablemente no las entendí todas en aquel momento. Pero la esencia era esta. Aunque la piedra del sol tenía grabado al dios Sol Tonatiuh, éste tenía que compartir los honores con el dios principal de Tenochtitlán, Huitzilopochtli, Chupamirto del Sur. Ya he dicho cómo nuestros dioses podían tener nombres y aspectos diferentes. Pues bien, Tonatiuh era el sol, y el sol es indispensable, ya que toda vida en la tierra perecería sin él. Nosotros los de Xaltocan y las gentes de muchas otras comunidades estábamos satisfechos de venerarlo como el sol. Sin embargo, parece obvio que el sol necesita nutrirse para tener fuerza y así poder continuar en sus labores diarias. ¿Y qué podríamos darle para vitalizarlo e inspirarlo más, que estuviera a la altura de lo que él nos daba? Solamente la misma vida humana. Por lo tanto, el bondadoso dios Sol tenía otro aspecto de ferocidad. El dios de la guerra Huitzilopochtli, quien nos guiaba a nosotros los mexica en todas nuestras batallas para saquear y procurar prisioneros para ese necesario sacrificio. Era bajo este aspecto austero de Huitzilopochtli como el dios era más reverenciado aquí en Tenochtitlán, porque aquí era donde todas nuestras guerras se planteaban, se declaraban y donde se reunían todos los guerreros. Bajo otro nombre, el de Tezcatlipoca, espejo humeante, el sol era el dios principal de nuestra nación vecina, de los Acolúa. Yo he llegado a sospechar que en otras naciones innumerables, que nunca he visitado, e incluso en algunas más allá del mar, de donde ustedes los españoles llegaron, veneran igualmente a este mismo dios sol, naturalmente llamándole por algún otro nombre de acuerdo a cómo ellos lo ven, sonriente o ceñudo. Mientras el Hueytlatoani iba hablando, mientras los sacerdotes seguían cantando una monodia y cierto número de músicos empezaron a tocar las flautas, huesos hendidos y tambores de cuero, nuestra vieja guía, el hombre de color cacao, nos contaba privadamente la historia de la piedra del sol. Al sudeste de aquí está la nación de los Chalca. Cuando fue sometida por el difunto Motecuzoma y hecha nación vasalla, hace 22 años, los Chalca fueron naturalmente obligados a pagar tributo a los victoriosos mexica. 2 jóvenes Chalca, que eran hermanos, se ofrecieron voluntariamente a tallar una pieza cada uno, para ser colocada aquí en el corazón del único mundo. Escogieron piedras parecidas, pero diferentes temas, y trabajaron aparte. Nadie más que ellos vio su propio trabajo. Seguro que sus esposas lo verían furtivamente, dijo mi padre, que tenía esa clase de mujer. Nadie echó ni siquiera una mirada, repitió el viejo. Durante todos esos 22 años, cada uno de ellos esculpió y pintó su propia piedra. Y también durante ese tiempo, ellos llegaron a la edad madura, y Motecuzoma
se fue al mundo del más allá. Luego, cuando terminaron sus obras, separadamente las envolvieron con heno y esterillas de fibra, y el señor de los Chalca reunió unos 1000 cargadores forzudos para transportar las piedras hasta aquí, a la capital. Gesticuló hacia el objeto que todavía cubierto estaba en lo alto de la terraza. Como podéis ver, la piedra del sol es inmensa, más de 2 veces la estatura de 2 hombres, y terriblemente pesada, el peso de 320 hombres juntos. La otra piedra era más o menos igual. Fueron traídas aquí a través de sendas escabrosas y hasta por donde no había senderos. Fueron deslizadas sobre rodillos de troncos, moviéndose despacio, sobre varaderas y transportadas en grandes balsas a través de los ríos. Pensad solo en el trabajo, en el sudor, los huesos rotos y en la cantidad de hombres que cayeron muertos cuando ya no pudieron jalar más o soportar los látigos de los capataces que los fustigaban. ¿Dónde está la otra piedra?, pregunté, pero me ignoró. Al fin llegaron a los lagos de Chalco y de Xochimilco, que cruzaron en balsas, hasta llegar al camino puente que corre hacia el norte de Tenochtitlán. Desde allí no había más que un camino ancho y recto de no más de 2 carreras largas, hasta aquí. Los escultores suspiraron con alivio. Tanto ellos como otros muchos hombres habían trabajado muy duro. Sin embargo, esos monumentos tan difícilmente transportados ya estaban a la vista de su destino. La muchedumbre que nos rodeaba hizo un ruido. El grupo de hombres que ofrecería su sangre vital en ese día de la consagración de la Piedra del Sol estaba en filas en ese momento, y el primero de ellos ya ascendía los escalones de la pirámide. No parecía ser un guerrero enemigo cautivo. Era un hombre medio rechoncho, más o menos de la edad de mi padre, que llevaba puesto un blanquísimo taparrabo, y a pesar de verse macilento e infeliz, iba voluntariamente desatado, y sin que los guardias tuvieran que empujarle. Allí, parado en la terraza, miró estoicamente, mientras los sacerdotes columpiaban sus incensarios humeantes y hacían los gestos rituales con sus manos y sus bastones. Entonces, uno de los sacerdotes tomó al Xochimilco, gentilmente lo volteó y le ayudó a acostarse de espaldas sobre el bloque de piedra que estaba enfrente del monumento velado. El bloque era una simple piedra a la altura de las rodillas, en forma más o menos como de una pirámide en miniatura. Así es que cuando el hombre se acostó, estirado sobre la piedra, su cuerpo se arqueó de tal manera que su pecho sobresalió, como si estuviera deseoso del cuchillo. Él estaba tendido, a nuestra vista, de costado y a lo largo, y sus brazos y piernas eran asidos por 4 sacerdotes ayudantes, mientras que atrás de él estaba el sacerdote principal, el ejecutor, sosteniendo el cuchillo de obsidiana negra, ancho y de forma casi plana. Antes de que el sacerdote hiciera algún movimiento, el hombre alzó su cabeza colgante y dijo algo. Se cruzaron algunas otras palabras entre ellos en la terraza, y entonces el Tlamakasqui, entregando el cuchillo a Axayácatl, cambió de lugar con él. La multitud hizo un ruido de sorpresa y perplejidad. Esa víctima en particular, por alguna razón, se le concedió el gran honor de ser sacrificado por el Güey Tlatoani en persona. Axayácatl no titubeó ni tentaleó. Tan experto como cualquier sacerdote, apuñaló el pecho del hombre exactamente sobre el lado izquierdo, justo debajo de la tetilla y entre las 2 costillas. Luego hizo un tajo con el filo del cuchillo, girando la parte ancha de éste
para separar las costillas y poder hacer la herida mucho más ancha. Con la otra mano buscó dentro de la herida sangrante, sacó el corazón completo, todavía palpitante, y lo desgarró, perdiendo el entrelazado de sus vasos sanguíneos. No fue sino hasta entonces que el Xochimilco profirió su primer quejido de dolor, un sollozo gimoteante, el último sonido de su vida. Mientras el venerado orador sostenía en lo alto ese reluciente objeto rojo púrpura que todavía goteaba, un Tlamakasqui, sacerdote, dio un tirón a un cordón oculto en alguna parte. El velo que cubría la piedra del sol cayó y la multitud dio un grito concentrado de admiración. ¡Achó! Axayácatl se volvió, levantando en lo alto el corazón de la víctima, y lo colocó en el centro exacto de la piedra circular, dentro de la boca tallada de Tonatiuh. Machacó y restregó el corazón hasta que no quedó nada de él en su mano, y no fue más que una mancha más sobre la piedra. Los sacerdotes me habían contado que una persona sacrificada generalmente vivía lo suficiente como para ver lo que pasaba con su corazón. Pero ese hombre no pudo ver mucho. Cuando Axayácatl terminó, la sangre y los pedazos de carne difícilmente eran visibles, pues la cara tallada del sol estaba pintada de un color semejante a la sangre del corazón. Estuvo bien hecho, dijo el hombre encorvado que estaba al lado de mi padre. He visto corazones que laten tan vigorosamente que han saltado de los dedos de los ejecutores, pero creo que este corazón en particular ya estaba roto. El Xochimilco yacía inmóvil, excepto por su piel que se contraía aquí y allá, como la piel de los perros cuando son atormentados por las moscas. Los sacerdotes quitaron sus despojos de la piedra y los dejaron tirados en la terraza, sin ninguna ceremonia, mientras la segunda víctima ascendía bregando los escalones. Axayácatl no hizo más honor a ningún otro de los Xochimilco, sino que les dejó el resto a los sacerdotes. Como la procesión continuó, con cada corazón extraído de cada hombre para ungir la piedra del sol, yo miré atentamente ese objeto impotente para poder describírselo a mi amigo Tlatli, quien ya había empezado a practicar para llegar a ser un escultor, tallando pequeños trozos de madera para convertirlos en muñecos. Y yo hallo, reverendos frailes, si solo hubieran podido contemplar la piedra del sol. Ya veo por sus caras que desaprueban la ceremonia de la dedicación, pero si ustedes hubieran podido ver esa piedra, aunque hubiera sido solamente una vez, se darían cuenta de que valió todo lo que costó en esfuerzo, años y vidas humanas. La pura entalladura estaba más allá de lo que se puede creer, pues esta era de pórfido, una piedra tan dura como el granito. En el centro estaba el rostro de Tonatiuh. Sus ojos miraban fijamente, su boca estaba abierta, y a cada uno de los lados de su cabeza habían unas garras apretando los corazones humanos que lo nutrían. Después, y en círculo, estaban los símbolos de las 4 épocas del mundo, las cuales precedían a la era en que ahora vivimos, y alrededor de estos, en otro círculo, se encontraban los de nuestros 22 nombres de los días, y alrededor de ellos los glifos alternativos de piedra jade y turquesa, las gemas más preciadas de todas las encontradas en nuestras tierras. Alrededor se encontraba otro círculo, con los rayos del sol diurno alternando con las estrellas nocturnas. Todo eso cercado en su totalidad por 2 esculturas de la serpiente de fuego del tiempo, con sus colas rematando la parte de arriba de la piedra.
sus cuerpos enroscándose alrededor de ella y sus cabezas encontrándose en su base. En una sola piedra, ese artista único había plasmado todo nuestro universo, todo nuestro tiempo. Estaba pintada en colores bien delineados, meticulosamente aplicados en aquellos lugares precisos a los que correspondía cada uno. Sin embargo, la destreza real del pintor era más evidente en donde no había color. El pórfido es una piedra compuesta por muchos fragmentos de otras, y éstas incluyen mica, feldespato y cuarzo, que por sí mismas poseen diversos resplandores o intensifican cualquier color cerca de ellas. Dondequiera que estuviera empotrado uno de estos pedacitos cristalinos de roca, el artista los dejó sin pintar. En aquel momento, cuando la piedra del sol estuvo en el resplandor del mediodía de Tonatiuh, esas joyas pequeñitas y cristalinas parpadeaban hacia nosotros como una luz solar saliendo del brillante colorido. Ese gran objeto parecía no tanto como si estuviera coloreado, sino más bien totalmente iluminado. Sin embargo, supongo que para creerlo tendrían que haberlo visto en toda su gloria original, o a través de los límpidos ojos y la clara luz con que yo lo gocé en aquellos días, o quizá bajo el influjo de la mente de un niñito pagano, todavía impresionable e ignorante. De todas formas, volví mi atención hacia nuestro guía, quien continuaba su interrumpida historia acerca de los penosos problemas para hacer llegar las piedras. Nunca antes el camino puente de Coyohuacán había sostenido un peso tan grande. Debido a esto fue cuando las poderosas piedras de los dos hermanos llegaron deslizándose sobre sus rodillos, una detrás de otra. Repentinamente, el camino puente se venció bajo el peso de la primera, y la piedra envuelta fue a dar al fondo del lago de Texcoco. Los cargadores de la segunda, la piedra del sol que está aquí, se detuvieron a muy poca distancia de la orilla del puente roto. La piedra del sol fue puesta otra vez en una balsa y transportada por agua, alrededor de la isla, hasta la plaza. Esta es la única que se salvó, para ser admirada por nosotros esta mañana. ¿Y la otra?, preguntó mi padre. Después de todo ese trabajo, ¿no pudieron hacer un pequeño esfuerzo más? Oh, así fue, mi señor. Los más expertos nadadores se sumergieron una y otra vez, pero el fondo del lago de Texcoco es fangoso y quizás insondable. También utilizaron largas estacas para sondear, pero nunca pudieron localizarla. La piedra, como haya sido esculpida, debe haber caído del lado. ¿Cómo haya sido esculpida?, repitió mi padre. Solo el artista posó sus ojos sobre ella. La piedra pudo haber sido mucho más grandiosa que ésta. El viejo señalaba la piedra del sol, pero nunca lo sabremos. ¿Y nunca dijo el artista cómo había sido?, pregunté. No, nunca, persistí. Bueno, ¿y no podría hacerla otra vez? El trabajo de 22 años se me antojaba en aquel entonces algo menos de lo que me parecería ahora. Quizás la hubiera podido hacer, pero ya nunca lo hará. Tomó ese desastre como una evidencia de su tonali, como un signo de que los dioses rechazaban su ofrenda. Él fue al que el venerado orador acaba de honrar, dándole la muerte florida por su propia mano. El artista rechazado se dio a sí mismo para ser la primera víctima en sacrificio a la piedra del sol. Para la obra de su hermano, murmuró mi padre, y mientras tanto, ¿qué es de su hermano? Él recibirá honores, ricos presentes, y el tzin para su nombre, dijo nuestro guía. Sin embargo, él y todo el mundo se preguntarán por siempre. ¿No será la piedra que yace en el fondo del lago de Texcoco
sin haber sido nunca vista, una obra mucho más sublime que esta piedra del sol? En verdad que con el tiempo, el mito que engrandece lo desconocido llega a ser un tesoro mucho más grande que la realidad tangible. La escultura perdida llegó a ser conocida con el nombre de Inhuehuetlacatl, la piedra más venerable, y la piedra del sol llegó a ser vista solamente como su sustituto. El hermano que sobrevivió jamás esculpió otra obra. Llegó a ser un borrachín de Octli, una ruina lamentable, pero tuvo el suficiente respeto por sí mismo como para ofrecerse también en sacrificio en una ceremonia antes de que cayera sobre su nuevo título de noble, la vergüenza irremediable. Cuando llegó a su muerte florida, su corazón tampoco saltó de los dedos del ejecutor. Por cierto que la piedra del sol también se perdió hace 8 años, enterrada bajo los escombros, cuando el corazón del único mundo fue demolido por las lanchas guerreras, con sus cañones de balas, sus arietes y sus flechas de fuego. A lo mejor algún día su Ciudad de México será arrasada a su vez, y la piedra del sol será descubierta brillando entre las ruinas. Incluso aquí en Ixnentla. Quizás algún día también será la piedra más venerable. Mi padre y yo volvimos a casa esa noche en nuestro Acali, vuelto a cargar con las mercancías de trueque, conseguidas por el encargado de los fletes. Y así les he narrado los sucesos más importantes acaecidos ese día de la celebración de mi 7º cumpleaños y de mi nuevo nombre. De todos mis cumpleaños, y he tenido más de los normales, creo que ese ha sido el que más he disfrutado.